¿Cuándo fue la última vez que alguien te irritó de verdad? No que te molestara un poco, que te sacara de quicio con una intensidad que no podías explicar del todo. Según Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, ese momento no es información sobre esa persona, es información sobre ti. Y la neurociencia acaba de encontrar una huella de ese mecanismo en el cerebro. Piensa en la persona que más te irrita ahora mismo, no la que más te ha hecho daño, la que con solo mencionar su nombre, ya sientes algo que se tensa en el pecho. Esa persona que tiene un defecto que te parece insoportable. Arrogancia, pereza, falsedad, egoísmo. Una necesidad patética de llamar la atención. Visualízala. Lo que voy a decirte en los próximos minutos va a cambiar la forma en que ves esa imagen y la forma en que te ves a ti mismo, para siempre. Según Jung, lo que acabas de sentir no es un juicio sobre esa persona, es un espejo. Lo que te irrita con esa intensidad particular es, con una precisión casi matemática, exactamente aquello que has reprimido en ti mismo, aquello que más te niegas a hacer, aquello que más te cuesta ver cuando te miras. Jung llamó a ese mecanismo la sombra. Y al final de este video vas a entender exactamente por qué descubrirlo. Cambia de raíz la manera en que te escuchas a ti mismo. Y por qué Jung llegó a esta idea en el momento más oscuro de su vida. Pero para entender eso, hay que volver a 1913, al momento exacto en que Jung se quedó completamente solo, mirando su propio abismo, y en lugar de apartar la mirada, decidió entrar. Jung nació en 1875 en Kesswil, Suiza, hijo de un pastor protestante. Creció con una extraña certeza de que había dos personas viviendo dentro de él. El niño que el mundo veía y algo más oscuro, más vasto, que no sabía cómo nombrar. Estudió medicina. Trabajó en el Hospital Psiquiátrico Burghölzli de Zúrich. Allí desarrolló uno de sus primeros aportes científicos. El experimento de asociación de palabras, una técnica para detectar complejos inconscientes a través de las pausas, errores y reacciones emocionales que aparecían cuando los pacientes respondían a palabras sueltas. El inconsciente, argumentó Jung, no se esconde, se delata. En 1906 le envió su trabajo a Sigmund Freud. En 1907 se conocieron en Viena y hablaron durante 13 horas seguidas en esa primera reunión. Freud lo declaró su sucesor intelectual, el heredero del psicoanálisis. Y entonces, en 1912, Jung publicó un libro que lo destruyó todo. Lo tituló Transformaciones y símbolos de la libido. En él contradecía abiertamente las teorías de Freud. La ruptura fue definitiva. Freud dejó de responder sus cartas. El círculo psicoanalítico le cerró las puertas. De un día para otro, Jung pasó de ser el príncipe de la psicología europea a estar completamente aislado. Sin red académica, sin el maestro, sin certezas. Y fue entonces cuando comenzó a escuchar voces. No metafóricamente, Jung escuchaba figuras internas que le hablaban. Le hacían preguntas, le mostraban imágenes que lo aterraban. Un médico de 40 años, con formación científica, al borde de algo que no sabía si era locura o revelación. La mayoría habría callado esas voces. Habría buscado un diagnóstico. Jung hizo lo opuesto. Les habló. Registró cada diálogo en unos cuadernos negros. Luego, con su caligrafía gótica, los pasó a mano a un volumen encuadernado en cuero rojo. Pintó las imágenes que veía en sus visiones, con acuarelas que mezclan iconografía medieval, mandalas, figuras arquetípicas. Lo tituló Liber Novus, el libro nuevo. El mundo lo conoce como el libro rojo. Trabajó en él entre 1914 y 1930, y luego lo guardó. Sus herederos lo mantuvieron bajo llave durante décadas. Solo en octubre de 2009, casi 50 años después de la muerte de Jung, fue publicado en edición facsímil completa. 205 páginas de texto iluminado. 53 páginas de imágenes pintadas a mano por un hombre que estaba cartografiando su propio inconsciente desde adentro. Pero lo más importante no es el objeto. Es lo que Jung descubrió dentro de él. Una de las figuras que aparecía en sus visiones era lo que llamó el rojo. Una figura hedonista, sensual, superficial. Un hombre que vivía para el placer sin ningún rigor intelectual. Para Jung, el académico serio, el pensador austero, el científico disciplinado, esa figura le producía un rechazo visceral, algo entre el asco y la vergüenza. Pero en lugar de rechazarla, siguió dialogando con ella. Y en ese diálogo descubrió algo que lo cambió para siempre. Esa figura no era un enemigo externo. Era una parte de él mismo que había reprimido con tanta fuerza durante tanto tiempo que ya no podía verla directamente. Solo podía verla proyectada en otros hombres, en personajes, en figuras que le despertaban ese rechazo irracional e intenso. El hedonismo que despreciaba en los demás era su propio hedonismo negado. Eso era la sombra, no lo que no te gusta de ti mismo. Eso todavía lo ves.
La sombra es lo que ya no ves en ti, pero ves constantemente en otros. Lo que te resulta tan inaceptable que lo has enterrado tan profundo que ya no sientes que sea tuyo. Y precisamente porque lo has enterrado, sale disparado hacia afuera, disfrazado de juicio moral sobre los demás. Si este tipo de ideas te atrapan, las que te hacen ver algo que no podías ver antes, suscríbete ahora. Vienen muchas más, y no quiero que te las pierdas. Pero sigamos porque lo que viene es más profundo aún. En 1951, Jung publicó Ion, uno de sus trabajos más densos y precisos. Su definición más rigurosa. La sombra es un problema moral que desafía a toda la personalidad del yo. Hacerse consciente de ella implica reconocer los aspectos oscuros de la personalidad como presentes y reales. Un problema moral, no una enfermedad, no una patología, un problema moral. Jung no dice que la sombra sea algo que necesitas curar. Dice que verla exige un esfuerzo ético. Porque verla significa admitir que lo que tanto condenas en los demás vive también en ti. El mecanismo por el que la sombra se manifiesta se llama proyección. Y Jung fue extraordinariamente preciso al describirlo. La proyección no es un insulto ni una debilidad de carácter. Es un proceso involuntario. Ocurre antes de que te des cuenta. Cuando hay algo en tu psique que no has integrado, una emoción reprimida, un rasgo que niegas, un deseo que te parece inaceptable, ese contenido busca salida y la encuentra en las personas de tu entorno. Un individuo con ira profundamente reprimida percibe hostilidad en casi todo el mundo. Alguien que ha bloqueado su propia ambición ve a los ambiciosos como seres viles. Quien ha enterrado su necesidad de atención desdeña a los que la buscan abiertamente. No ves a las personas como son. Las ves a través del filtro de lo que no puedes ver en ti mismo. Mientras la proyección sigue activa, nunca tienes una percepción limpia de nadie. Sigue el hilo, porque aquí hay algo que la mayoría de versiones populares de este concepto omiten por completo. La sombra no solo contiene lo que odias, contiene también lo que envidias. Cuando idealizas a alguien, cuando sientes que esa persona tiene una energía, un carisma, una creatividad, una valentía que tú nunca podrías tener, eso también es proyección. También es sombra. Jung lo llamó la sombra dorada. Hay rasgos que no son oscuros en ningún sentido moral, sino que fueron reprimidos porque en algún momento aprendiste que expresarlos era peligroso. Un niño que creció en una familia donde mostrar liderazgo era visto como arrogancia puede enterrar ese rasgo tan profundo que, de adulto, lo admira con fervor casi reverencial en otros, sin poder acceder a él en sí mismo. Liderazgo reprimido, creatividad bloqueada, alegría sofocada, afecto contenido. Jung argumentó, con décadas de observación clínica, que gran parte del potencial más genuino de una persona vive enterrado ahí, no en la zona iluminada del yo que todos conocen, sino en ese territorio oscuro que preferimos no mirar. Lo que envidias en otros es tuyo, solo que no lo sabes todavía. Ahora bien, todo lo que te he contado hasta aquí es psicología clínica del siglo XX. Observación de pacientes. Autoanálisis, décadas de práctica terapéutica. ¿Qué dice la ciencia actual? Aquí está el giro que pocos mencionan. En 2025, un equipo liderado por Hugh McGovern, que incluye al neurocientífico Robin Carhart Harris, publicó un artículo en la revista Neuroscience of Consciousness que propone algo sin precedentes, que los arquetipos de Jung, incluyendo la sombra, podrían entenderse como eigenmodes del cerebro profundo. Patrones neurales autoorganizados, recurrentes, que los autores sugieren emergen especialmente en estados alterados de conciencia. Eigenmodes, patrones vibracionales del cerebro, como las frecuencias naturales de resonancia de un instrumento. Los autores proponen que los arquetipos no serían reliquias místicas, sino la forma que adopta el cerebro para organizar las experiencias emocionalmente más fundamentales, aquellas suficientemente estables a lo largo de la evolución, como para quedar codificadas como patrones de actividad profunda. No misticismo, no metáfora. Patrones neurales. Durante más de un siglo, el inconsciente colectivo de Jung sonó a poesía sin sustancia empírica. Ahora, la convergencia entre la investigación psicodélica y la neurociencia computacional le está dando a esas ideas una relevancia nueva, una que Jung nunca llegó a ver. Y hay otra línea de evidencia que apunta en la misma dirección desde un ángulo completamente diferente. Los metaanálisis más recientes sobre supresión emocional muestran algo que los terapeutas junguianos llevan décadas observando en la clínica. Reprimir lo que sientes no es neutral para el cuerpo. Un metaanálisis de Tyra y colaboradores encontró que la supresión emocional se asocia de forma consistente con respuestas cardiovasculares, hemodinámicas y neuroendocrinas exacerbadas ante el estrés.
El cuerpo paga la cuenta de lo que la mente niega. Lo que no integras psicológicamente se convierte en carga fisiológica. La sombra no solo vive en el inconsciente. Vive en la tensión de tus músculos, en la elevación de tu cortisol, en la resistencia de tu sistema cardiovascular, cuando algo que has reprimido durante décadas quiere salir y no puede. El cuerpo lleva la cuenta. Y esto nos lleva a la frontera más activa de esta investigación ahora mismo. Los ensayos clínicos con terapias asistidas por psilocibina y MDMA están generando algo inesperado. Los pacientes describen encuentros con figuras internas que reconocen, con partes de sí mismos que no habían visto, con emociones que no sabían que estaban guardadas. Los terapeutas que acompañan estos procesos usan cada vez más marcos junguianos para describir lo que ocurre en esas sesiones. No porque Jung esté de moda, sino porque el lenguaje que desarrolló hace 100 años describe con una precisión notable lo que estas personas están experimentando. Cuando el filtro habitual del yo se disuelve y algo más profundo emerge. El mapa que Jung dibujó desde adentro, solo, en conversación con figuras que le aterraban, resulta ser un mapa real. Pero hay algo más que el mundo casi siempre olvida cuando habla de la sombra. La sombra no opera solo en los individuos, opera en los grupos, en las culturas, en los sistemas políticos. Jung observó, en sus escritos de los años 30 y 40, algo que le producía horror. Los mecanismos que veía en sus pacientes, la incapacidad de integrar los aspectos oscuros propios, la proyección masiva sobre un grupo externo. The Serenity podían institucionalizarse a escala social. Una nación, un partido, un movimiento. Cuando un sistema colectivo no puede mirar sus propios aspectos oscuros, los proyecta hacia afuera con una virulencia proporcional a la represión acumulada. Jung lo planteó como hipótesis interpretativa, no como ley histórica. Pero la estructura es reconocible. La misma lógica que opera en una conversación entre dos personas puede operar, amplificada, en un estadio lleno de gente. El concepto mismo de sombra, la palabra, antes de que Jung lo convirtiera en un término clínico, lo tomó de Friedrich Nietzsche. Jung necesitaba un lenguaje que no fuera religioso para poder operar dentro del marco científico de su época. Así que tomó la metáfora de la sombra, lo que existe detrás de ti cuando estás de frente a la luz, lo que solo se hace visible cuando cambias de posición. Eso es lo que hace falta para ver la sombra. Cambiar de posición. No más información sobre los demás, menos. Más atención a la intensidad de tus propias reacciones. Vuelve ahora al punto de partida. A esa persona que visualizaste al inicio. ¿Cuál era el rasgo? ¿La arrogancia? ¿La pereza? ¿La necesidad de atención? Jung no te pide que apruebes esos rasgos. No te pide que abraces a esa persona. Te pide solo que hagas una pregunta. ¿Por qué me arde tanto? No la pregunta sobre ellos. La pregunta sobre ti. Si esto te sacudió, dale like. Es la forma más directa de decirme que vale la pena seguir haciendo esto. Y si quieres la próxima historia, ya sabes dónde está el botón. Va igual de profundo. Ya está en camino.